Universidad Nova de Lisboa, María Fernanda Antunes de Andreu es fundadora del Núcleo de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos y coordinadora del área de estudios hispánicos e hispanoamericanos de esta universidad de la capital portuguesa. Es autora de un centenar de libros y artículos sobre estudios cervantinos, literatura española, hispanoamericana, portuguesa y comparada, así como sobre las relaciones literarias y culturales entre España y Portugal. Miembro correspondiente de la Real Academia Española, formó parte de las direcciones de la Asociación Internacional de Hispanistas y de la Asociación de Cervantistas, de la que es socia de honor. Condecorada con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica en 1997, es una gran divulgadora de las literaturas hispánicas en Portugal. En la actualidad, María Fernanda Antunes coordina el llamado Proyecto Q-Theatre, dedicado a las recreaciones teatrales de Don Quijote en Europa. Hoy contamos en el Instituto Cervantes con la compañía de María Fernanda de Abreu, una persona muy querida y muy admirada en el hispanismo español. Una de las tareas del Instituto María Fernanda es el apoyo y la consideración, el reconocimiento a los hispanistas, y tú eres una persona muy querida para nosotros. María Fernanda es filóloga, escritora, catedrática de la Universidad Nova de Lisboa, ha sido profesora durante muchos años en Portugal, pero también en España, y es, me parece a mí, una voz autorizada para hacer unos breves comentarios sobre el hispanismo y las relaciones entre España y Portugal. ¿Qué fue lo que te acercó, María Fernanda, a la cultura española? Bueno, mira, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, por tus palabras, que me son gratísimas. Yo me había licenciado en Lisboa, en la Facultad de Letras, en románicas, lo cual era sobre todo portugués y francés. Y estudiaste después en París. Y después estudié en París el último año y al volver de París para Lisboa, porque trabajaba con el profesor Prado Coelho, que yo también quiero invocar como hispanista de alguna manera. Al volver para Lisboa me paré en Madrid para ir al Prado. Bueno, y eso hice que algunos meses después, en vez de quedarme en Lisboa, yo me quedase en Madrid. Y empecé a trabajar, por un lado, yo no había estudiado español, había hecho una asignatura de literatura española, que era como entonces se hacía, una asignatura de literatura española, con una profesora que es la veterana, la decana de los hispanistas portugueses, y que yo sigo admirando muchísimo, la profesora María Helena Resina. Me acuerdo que me quedé sobre todo con la narrativa contemporánea. De hecho, yo lo que hacía y lo que más me gustaba era la narrativa contemporánea y la picaresca. Y esto es en el año 72. Y al venir a Madrid me fui a trabajar a Santillana y a la vez empecé a hacer crítica en la revista Reseña, donde estaban los jovencísimos como yo, por cierto, César Antonio Molina, Luis Zúñez, en fin, creo que Rafa Chírez también, no estoy segura. Y en Santillana, bueno, de hecho metida completamente ya en la cultura española, que me fascinó. Estaba muy metida, en fin, por razones familiares, en medio del cine, la Escuela Oficial de Cinematografía, el teatro también, los goliardos que venían. Bueno, ya ves qué tradiciones donde estaba yo metida. Y en Santillana, un día hacíamos los textos a lo mejor tú estudiaste con textos de bachillerato y distribuíamos era muy bueno el programa. Había un programa
con literatura extranjera y española en el tercer debut, y en la distribución, claro, como yo tenía una formación francesa, entonces yo hacía los textos teóricos, por ejemplo, y me dieron, en la distribución me tocó todo lo extranjero, así Molière, Shakespeare, Dostoyevsky, recuerdo perfectamente, y el Quijote. Y el Lazarillo. Pero bueno, el Lazarillo yo ya tenía mucha relación con el Lazarillo, me gustaba muchísimo. Pero el Quijote, y entonces me quedé absolutamente fascinada por el Quijote. Me acuerdo que leía todo lo que encontraba sobre el Quijote y que un día me dijeron, bueno, ya tienes que hacer el texto. Bueno, y esto fue, por lo tanto, yo creo que... fue en el 74. En el 74. Y entraste enseguida también a colaborar como profesora en la universidad. Sí, perdón. ¿Qué recuerdos tienes Entré en la Complutense de la Universidad Española, del final de la dictadura, del principio de la democracia? ¿Qué recuerdos tienes? Mira, yo entré y estaba de lector un enorme poeta portugués que era Rui Belo, y que tiene poemas lindísimos, no sé si conoces, sobre Madrid, y sobre personajes españoles de la literatura española, Garcilaso, por ejemplo. Y yo tenía muchísimo respeto por Rui Belo, claro, yo era una encargada de curso, claro, como a mí lo que me gustaba era la literatura, con la lengua, me acuerdo que empecé a enseñar Virgílio Ferreira, escritores portugueses, narrativa contemporánea portuguesa. Cuando digo contemporánea era de aquellos años 60, 70. Y, claro, sí, las dos cosas. Entonces, el recuerdo... La verdad no tengo más recuerdos, ¿no? Los estudiantes eran muy interesantes. De hecho, sigo teniendo amigas que eran estudiantes de entonces. Y, claro, ya sabes, tú conoces bien la universidad, hay siempre el jefe. No. El jefe que había... Era Zamora Vicente, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, exactamente. Yo, claro, al preguntarte por la universidad de aquellos años, más que preguntarte de la política, de la transición, te pregunto de asuntos que nos afectan ahora. Por ejemplo, ¿tú encontraste comprensión de la importancia de la dimensión iberoamericana, de las complicidades que podía haber entre la cultura portuguesa y española? No, porque estaba en la Complutense y eso también... Voy a hacer un homenaje a una persona importantísima en las relaciones culturales entre Portugal y España, que es Pilar Vázquez Cuesta. Estaba en la Complutense Pilar Vázquez Cuesta, y que era la que tenía el portugués. Y tú ya sabes cómo cuando hay dos grandes figuras hay tendencia a que no se lleven muy bien, a que cada uno intente despreciar el terreno del otro. Y efectivamente el portugués no era especialmente apreciado. En fin, yo tenía mi grupo de estudiantes. Rui Belo sí era muy respetado, yo era jovencísima, pero bueno, eso era otro medio más de conocimiento y de entrar en la cultura española, ¿no? Y de conocer a personas. Me acuerdo Pedro Peira, que también era una persona muy interesante, su viuda que sigue con el portugués en la Complutense. Entonces, es que en la universidad, y tú sabes muy bien, yo no quisiera hablar mucho de la universidad, el tiempo es como muy lento, si las cosas tardan muchísimo en cambiar, tardan muchísimo en ampliarse, y realmente era fuera, y yo casi diría que ese grupo de los que trabajamos de Santillana era. Pero el Quijote me quedé de tal manera que hace poco tiempo nos pidieron a los profesores más viejos que cada uno hablara de su libro preferido. Entonces, como resulta que mi Quijote, mi descubrimiento del Quijote fue sobre todo en el 74, yo le llamé mi otro abril, el Quijote mi otro abril, o sea, pensando en la Revolución Portuguesa. Yo no estaba en Lisboa, estaba en Madrid. Y eso es una de mis frustraciones de no haber estado en Lisboa. Para la revolución de los claveles, que para ti fue también la revolución de Don Quijote, del caballero. Sí, acompañaba, sí, y de hecho, como yo pienso que Don Quijote es, ante todo, un libro profundamente político,
Claro. Enfim, muito subversivo hasta no poder más. Me acompañó mucho, entonces es 74, 75, 76 y volví a Lisboa en el 80. Entonces cuando volví a Lisboa, a la Universidad Nova en este caso, no había, ahí es el problema de los estudios hispánicos en Portugal, ¿no? Y yo no quiero repetir cosas que luego eventualmente se digan en la mesa redonda, pero hay algo que yo creo que es bueno que se sepa en general. Y, por ejemplo, yo pienso que las personas, los españoles que ocupan cargos importantes en las relaciones culturales en Portugal debían tener esto en cuenta, que es que ser hispanista en Portugal no es lo mismo que ser hispanista en Francia, en Italia, en otro país. El hispanismo en Portugal tardó muchísimo en implantarse. Yo creo que ahora ya está, en fin, aunque ahora tiene otra deriva, que es lo de los Iberian Studies. Pero es otra historia, no importa. Como tenemos mucha edad los dos, después volvemos a las derivas que ahora hay en la filología. Pero efectivamente eso es muy importante, saber la dificultad. En la universidad no había licenciaturas de español. Incluso mis primeros trabajos y todos los los hispanistas, digamos, portugueses, y estos más, aún más viejos que yo, de los que te hablaba, de la Universidad de Oporto, de Lisboa, siempre teníamos que hacer a la vez otra literatura. Es decir, la literatura española, por ejemplo, que yo empecé en la Universidad Nova de Lisboa, no contaba para mi carga horaria. Si tú sabes lo que esto quiere decir. Y mi contrato era como profesor de literatura portuguesa, luego vino la literatura comparada, pero incluso las tesis de doctorado siempre tenían que ser sobre literatura comparada. ¿Y a qué crees tú que se puede ver? Digamos, aquí en España no se comprendía mucho la literatura, la filología portuguesa. En Portugal no se consideraba mucho el hispanismo, la filología española. ¿A qué crees que se podía deber esa separación? ¿A un exceso de confianza o a un mal entendimiento tradicional entre las dos culturas? Sí, yo creo que es ese mal entendimiento y de parte portuguesa, en fin, era ese miedo a la invasión española, a España, que es más importante, es más rica, es mayor, tiene mucho más gente, está más cerca de Europa. No, así, en el sentido, Portugal es la periferia más periférica. Y entonces era siempre el hispanismo y el hispanista como persona era mirado con una cierta desconfianza. Ser hispanófilo no era muy bien visto. Aún queda algo de eso, aunque yo creo que muchísimo menos. Pero de todos modos, esto, digamos, es el tópico y es la convención. Y bueno, y en el caso de la universidad, como no se enseñaba español en las escuelas ni en la enseñanza secundaria, la gente no se hacía licenciaturas de español porque no tenía empleo, en fin. Pero a mí me gusta mucho llamar la atención para esto. Y eso de espaldas, vueltas, yo no embarco mucho en eso. Porque cuando yo estudiaba sobre todo siglo XIX y XX, porque yo no soy siglo-dorista, yo me fui al Quijote por la narrativa. Bueno. Pero siglo XIX y XX y ya en el XVIII, que es lo que más me gusta estudiar, había muchísimos contactos. Y ahora yendo al siglo XX también, yo fui descubriendo que había muchos contactos entre los intelectuales y entre los escritores, pero que no se decían. Por ejemplo, yo recuerdo haber entrevistado a un gran poeta, que quizás tú que eres poeta, David Morón Ferreira.
David Morón Frère, claro, porque lo chic era tener relaciones con la cultura francesa. Claro. Entonces, cuando un poeta hablaba de sus lecturas, de sus poetas adorados, siempre eran los franceses. Bueno, aquella vez que entrevisté a David Morón Frère, me habló conocía muy bien la poesía española, tenía amigos españoles, de hecho había traducido a poetas del siglo de oro. Bueno, otra, Natalia Correia, por ejemplo, que tiene un libro, de hecho yo lo he traído, Todos somos hispanos. Por ejemplo, para que veas lo del hispanismo, Natalia Correia publicó Todos somos hispanos, con H. Con H. Evidentemente en un homenaje a Camões, ¿no? Que también, y a Garrett. Y a Garrett, que casi a mediados del siglo XIX escribía Somos todos hispanos, ellos españoles y nosotros portugueses. Bueno, pues yo no te voy a contar detalles, pero yo tengo pruebas, porque he hablado, por ejemplo, de presentar el libro, y de alguien que me dice con responsabilidad, bueno, ese libro quien tiene que presentarlo son los españoles. Es decir, hubo reacciones porque el libro se llamaba Todos somos hispanos. Entonces... Tú fuiste abriendo camino a partir sí, yo soy una de las personas, en fin... Tuvimos la suerte de que te enamoraras de Cervantes, de Don Quijote, y bueno, uno de tus grandes ensayos es sobre la presencia de Cervantes en el romanticismo portugués. Mire, eso por ejemplo... Tú me has dicho que para ti el Quijote era un libro político. Hay mucho de reflexión sobre la libertad, sobre las relaciones de los individuos en la sociedad en el Quijote, que se convirtieron en punto de referencia para los románticos y para los románticos portugueses. Para los románticos del siglo XX, sí. Eso yo tengo varios artículos, digamos. Pero mira, esto te cuento para que veas. Cuando yo propuse como asunto de doctorado, como tema de tesis de doctorado, yo había propuesto, primero era Cervantes, no, ¿cómo era? Era la literatura española del siglo de oro en el romanticismo portugués. Veja esta amplitud. Bueno, y luego, claro, hablando con dos personas que sí sabían mucho y respetaban muchísimo la cultura española, Antonio José Saraiva y Ofélia Pava Monteiro, me han dicho, usted tiene que restringir. Entonces yo puse Cervantes en el romanticismo. Y cuando fui, incluso alguna persona con origen española y que hoy tiene alguna responsabilidad en los estudios españoles, me dice, pero Cervantes en Portugal. De tal manera que en el prefacio yo puse eso de Cervantes en Portugal. Bueno, como ves, hay tantos Cervantes en los románticos. Bueno, en los románticos, y sigue por el siglo XX. Es decir, Cervantes, el Quijote es siempre usado en la literatura portuguesa, en la cultura portuguesa, por lo menos siglos XIX y XX, como en los momentos de crisis, o crisis identitaria, crisis política, por ejemplo. En los románticos portugueses, evidentemente, son los liberales que están haciendo la revolución, pero aún no han conseguido implantar el liberalismo, y que de hecho en el exilio en Inglaterra han sido muy amigos con los exiliados españoles, y eso también, el tema del exilio me interesa muchísimo, y que usaron la figura de Cervantes como, del Quijote, de Don Quijote, como esa idea, la interpretación romántica de los alemanes, ¿no? Y en el siglo XX igual. Qué ejemplo, ¿no? El de nuestros dos clásicos, Camões y Cervantes, los dos un poco imprudentes, con una vida amorosa, los dos poco aleccionadoras, rebeldes, los dos pasaron por prisión, y los dos ejemplos de libertad humana y literaria, tanto en su vida como en su trabajo, ¿no? Que está bien como clásicos tener a
a Cervantes y a Camões como dos de nuestros grandes rebeldes, pero parte de tu trabajo ha consistido en demostrar que no se trata solo de unas relaciones que puedan centrarse en las páginas que le dedica a Lisboa Cervantes en el Persile, no. Sino que ha habido mucha relación también en el XIX, en el XX, en la literatura contemporánea. ¿Tú crees que eso está aflorando ahora en la actualidad, esa hermandad desde el sur de Europa? Sí, sí, pero como te digo, ya existía en el siglo XIX, desde finales del XVIII, sí, desde por lo menos la Revolución Francesa, digamos que los revolucionarios se dieron cuenta que España tenía una situación muy semejante y en el exilio, por ejemplo, en el desterro, se buscaron compañías. El periódico, por ejemplo, que fundaron en Londres en los años 20 del siglo XIX, el Ocio de Españoles Emigrados, cuando la Constitución liberal, ¿no? Estoy hablando, portuguesa se implantó, se quedaron entusiasmadísimos y durante todo el siglo XIX. Y hoy, ya en el siglo XX, hay una cosa muy interesante para mí que he estudiado y que tardé en entender, fue el conflicto que tenían los comunistas, los intelectuales comunistas y los poetas concretamente, con el Quijote. Pero claro, el conflicto era con esa imagen de un Quijote idealista, romántico, que da la otra cara cuando le pegan, ¿no? En una, y hasta entender después esa dimensión, casi me apetece decir libertaria, para mí es ese elogio de la libertad que fue el gran mito de los románticos y que es el gran grito, digamos, de Don Quijote. Y yo además, como me gusta muchísimo Sancho, y no creo que son el uno para el otro, pero muchísimos más temas. Mira, el último trabajo que hice el último estudio, digamos, sobre el Quijote, yo siempre hacía más cuestiones narratológicas y la figura del narrador, pero esta vez me dio por las circunstancias mundiales, por estudiar los ricos y los pobres en el Quijote. Y es impresionante, es decir, los discursos que hacen los dos, complementándose, ¿no? Quijote y Sancho, sobre la cuestión de la desigualdad social, la injusticia social, la explotación de los pobres por los ricos. El Quijote, una cosa que nos preguntan mucho a los cervantistas es, ¿pero seguís teniendo materia para hablar? Sí, seguimos teniendo materia. Sobre todo la capacidad de solidarizarse con el ser humano y con la experiencia humana, ¿no? Lo que podía haber empezado siendo la broma del señor que no sabe en qué época vive y que quiere vivir con una ética medieval en la modernidad, se convierte en una comprensión de la persona que más allá de las locuras o más allá de las ideas es de carne y hueso y sabe lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento, ¿no? Y claro, eso está en el propio tratamiento del Quijote, pero está también en toda la mirada del Quijote a la hora de hablar de los pobres, de los cautivos, de las mujeres, bueno, de la gente explotada, ¿no? El discurso de la bellota, ¿no? En aquellos siglos dorados en que no había lo tuyo y lo mío, entonces... Y una cosa muy bonita es los estudiantes jóvenes portugueses, porque una experiencia muy bonita, en fin, es que yo he dado clases sobre el Quijote, mira, por ejemplo, en la isla de Madeira, en Brasil, en Francia, en Italia. Entonces, esa es una experiencia muy interesante ver cómo reaccionan. Y siempre, la mayor parte de los estudiantes, cuando le preguntas al final, ¿qué es lo que más le ha gustado? La amistad entre los dos. Entonces, lo de la amistad que se construye y que se construye en el diálogo y la experiencia común, las experiencias compartidas y ese ceder del uno al otro siguen. María Fernanda, hablando de Cervantes, estamos hablando de los clásicos y quiero compartir una preocupación contigo
porque yo también como profesor universitario me encuentro muchas veces con un sentimiento extraño cuando veo que las modas irrumpen en los espacios de estudio, por ejemplo, en las humanidades. La vida moderna, muy neoliberal y muy neocapitalista, ha convertido todo en una mercancía, hasta el tiempo de usar y tirar. Parece que hablar del siglo XVI, del siglo XVII es una antigüedad, y que un profesor de literatura ahora tiene que especializarse pues en la moda de los zapatos o en eso que los americanos han llamado los estudios culturales. Y parece que hablar de Quevedo o hablar de Cervantes o de Camões o dentro de nada hasta de Eugenio de Andrada va a ser la antigüedad, porque hay que estar a la última, a lo que va a pasar mañana por la mañana, ¿no? Muchas veces cuando reivindicamos en la universidad los estudios iberoamericanos, nos encontramos con que la gente confunde esa nueva perspectiva con esos estudios culturales donde no se puede hablar de los clásicos, sino que hay que hablar de asuntos que tienen más que ver con la sociología que con la institución literaria. Quería compartir contigo esta preocupación porque como estoy acostumbrado a leerte, quiero tirarte de la lengua. No, bueno, mira, yo ahora mismo, hace una hora, estaba leyendo un artículo sobre eso de un libro que acaba de salir sobre Portugal y España y la literatura comparada y lo de los estudios culturales. Voy a ser un poco mala, ¿vale? Todo lo que quieras. Efectivamente, ahora se dice, no, es que estos que estaban con las relaciones y con los escritores y con nombres y comparando producciones poéticas o narrativas con unas y con otras, no, tenemos que superar eso, vamos a superar esa metodología y tal, vamos a llamarle eso, Iberian Studies, estudios culturales. Es que lo que pasa muchas veces es que esas personas, aparte de que me parece poco inteligente ese querer saltar por encima de los que han hecho algo, me parece muy poco inteligente, pero sobre todo es que saben muy poco. Por eso te dije que iba a ser mal. Saben muy poco, porque como tú sabes, lees todas las literaturas, lees todo el Quevedo, todo el Cervantes, todo... y todo el siglo XIX, que es mi pasión, ¿no? Y siglo XX, da muchísimo trabajo. Necesito mucho tiempo, necesito mucha reflexión. Entonces, soy bastante crítica con eso. Y eso por un lado en cuanto a los que hacen y que traen las modas y que implantan las modas en las universidades. Por otro lado, eso que tú decías de los estudiantes, que es otra cosa que me parece gravísima, es que el sistema capitalista, neocapitalista o lo que, ha convertido al estudiante en un cliente, donde el cliente siempre tiene razón. Ahora, por ejemplo, no sé si has visto una profesora en Texas que ha sido suspensa de sus actividades porque no dejaba a los estudiantes poner los pies encima de la mesa. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, te diré que yo tuve una discusión muy seria con una estudiante norteamericana porque me decía que la casa de Bernarda Alba estaba en relación con el Duque de Alba y era una crítica al Duque de Alba. Y como el cliente siempre tiene razón, pues no podía asumir que estaba diciendo una estupidez. Exactamente. Entonces, el estudiante es el cliente y el profesor es el mozo de recados, que decimos en portugués, no sé cómo se diría, el que está allí para ser... y para exigir lo menos posible. Ahora, para mí eso es también una cuestión política y de igualdad social. Me parece profundamente injusto que, no sé en España, pero en Portugal aún hay muy poca gente que acceda a la universidad. Es un problema, de hecho, que salió hace 2 semanas, el gobierno se dio cuenta que hay un agujero, digamos, entre lo que es los estudiantes de la enseñanza secundaria y luego los que entran en la universidad. Bueno, entonces, los que entran en la universidad, efectivamente, son unos privilegiados, porque aunque paguen algo, como tú sabes, no pagan lo que cuesta la enseñanza.
Con lo cual, son los que no entran y están trabajando, por ejemplo, que con sus impuestos ayudan a que se mantenga la... Por eso me parece, realmente en eso soy muy crítica, sí. Y por otro lado, yo creo que el deber del profesor es... ¿cómo te diría? No es dar por lo bajo, es exigir lo que las personas efectivamente pueden dar. Entonces, eso es lo que empecé a decir a mis estudiantes porque tenía reputación de ser exigente. Sí, sí, Entonces, sí. pero de dar lo que exigía, de ser exigente. Entonces, a partir de determinado momento decidí que el primer día de clase explicaba por qué yo exigía. Porque sabía que ellos podían entusiasmarse, que podían hacer cosas inteligentes, que podían desarrollar un espíritu crítico, que a veces tampoco conviene mucho al sistema capitalista, etc. Y era por respeto, ante todo por respeto por ellos como personas. La formación de conciencia, ¿no? Déjame, María Fernanda, Perdona, que despida nuestra conversación con una reflexión que tiene que ver con lo que está diciendo, porque nos conviene mucho explicar que no se trata de quejas ya de viejos cascarrabias, sino de gente que respeta la universidad pública, que no quiere que invadan las costumbres de lo privado la universidad pública y que no quiere que la memoria, el respeto de los mayores, la experiencia humana al cabo de los siglos se convierta en una mercancía de usar y tirar para ser manipulada en la sociedad de consumo. Y esa tarea es la que nos corresponde. No se trata de quejas de viejos, sino de gente que respeta la institución pública y la memoria del ser humano. Esa es la tarea de los humanistas y es una suerte en esa tarea contar con personas como María Fernanda de Abreu. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y al Instituto Cervantes. Muchas gracias.